Hola amigos, soy Angélica González Blanco y hoy estamos aquí desde mi escritorio hablando de razones humanitarias y de compasión. En el día de hoy vamos a nuestro segundo programa en el tema de razones humanitarias. La semana pasada hablamos de el qué son razones humanitarias, qué es lo que se busca estando en esa definición. Hoy vamos a hablar de el cómo. ¿A qué se refiere esto con el cómo? El cómo se refiere a eh, cómo yo someto mi aplicación, la forma de. Las razones humanitarias es un proceso, como lo expliqué la vez pasada, por vía de excepción. Y cuando hablo que es por vía de excepción, les estoy queriendo contar es que no es un proceso que está dado bajo las directrices, y lo estoy definiendo a mi propia manera, bajo las directrices de la ley, sino que es como una porción que la misma ley le da al oficial de migración para que pueda otorgar una residencia permanente bajo razones excepcionales cuando hay circunstancias que no han sido prescritas previamente por la ley. Es decir, que las razones por las cuales la persona está pidiendo esa residencia permanente no están consagradas previamente en la ley y le dan esa porción o ese pedacito de potestad, de discreción, de autoridad a esa oficial de inmigración para que sobre esas circunstancias que son particulares pueda decidir el caso. Entonces, la semana pasada, aquellos que no se perdieron o que no nos tienen o no se vieron el programa, les sugiero que vayan a nuestro canal de YouTube en Angélica González Blanco y van a ver Razones Humanitarias, la primera parte. Entonces, así que los que me están oyendo y si están en Facebook, pónganme un like para saber si me están oyendo bien y si todo está ok. Y hoy vamos a hablar del cómo. Entonces, si ya sabemos cuándo yo voy a aplicar o por qué yo utilizo esta avenida, es porque tengo una razón, ¿cómo le llamaría yo? Como una razón que es fuera de lo común, que no está prescrita, que no tengo una avenida diferente por la cual aplicar. Y a través de esta voy a hacerlo mi aplicación a la residencia permanente. Ok, ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Tenemos que tener en cuenta que esto es un proceso discrecional, que como es un proceso discrecional, el oficial de inmigración va de acuerdo a lo que pueda leer, de acuerdo a lo que usted le pueda transmitir, es lo que él va a observar. Así que usted no puede ser pargo o no puede ser tímido en el desarrollo y la explicación de su caso por sí mismo. Usted tiene que tratar de ser lo más explícito. Yo sé que hay un principio y que todas las personas que trabajamos en esta industria decimos no des más información de la que te están preguntando, pero cuando estamos hablando de razones humanitarias y de compasión, el oficial no durmió con usted, no lo conoce usted, no conoce ni siquiera dónde vive usted o cuál es su background o su ¿cómo traduciría yo background, Lili? ¿Cuáles son sus antecedentes y cómo usted podría, qué es lo que usted está viviendo de acuerdo a su propia experiencia? Usted tiene que dibujarle gráfica, o sea, que el oficial pueda cerrar los ojos y gráficamente pueda ver qué es lo que usted vivió, cuál es su experiencia que le está causando ese daño irreparable y por qué ese daño irreparable a usted le daría como esa potestad para que usted pudiera aplicar a esa avenida. Ahora, ¿cómo lo debe hacer? Lo debe hacer extensamente explicando su situación, no con palabras floridas, sino directo al grano y explicando de tal forma que sea gráfico para el oficial. Y además de eso, en este tipo de proceso, usted tiene la carga de la prueba para demostrar que usted tiene el mérito para recibir esa aprobación bajo las razones humanitarias y de compasión. Entonces, diciendo esto, lo cual implica que usted tiene que probar, ¿no? Pues yo qué sé, podemos probar de que usted es una persona, no sé, se me ocurre un caso que tuve hace años, me pareció divino, un hijo que de pronto es amigo mío en Facebook hoy día, mi cliente que lo quiero mucho, pero es uno de los casos que más me ha dado duro en el corazón de muchos que he hecho, y es que ese cliente llegó a ver a su mamá porque estaba enfermita,
no puedo decir los nombres ni los países ni nada porque ya saben que no puedo, pero su mamá estaba teniendo una enfermedad terminal del hígado y necesitaba un trasplante y estaba en la lista de trasplantes y resulta que en esa lista de trasplantes no había nada incompatible y la señora estaba ya en sus últimos tiempos. Por razones de situaciones políticas en el pasado, ella había tenido que dejar su país y no había podido volver a ver a su hijo y su hijo pidió poderla venir en esa última parte. Y resulta de que llegó y él dijo, bueno, si no hay nadie que pueda darle el hígado, yo me voluntareo y yo quiero saber si yo le puedo dar parte de mi hígado a mi mamá después de muchísimos años que lo dejó muy chiquito. Y él llegó y resultó que fueron compatibles y bueno, la historia de ahí parece una telenovela, diría yo, de esas... de mis compatriotas venezolanos, yo digo compatriotas, pero a pesar de que no nací allá, pero de esas telenovelas que te hacen llorar o como las mexicanas en donde fueron compatibles, él se reunió con su mamá, su hígado le hizo, la mamá pudo vivir más tiempo, la señora tuvo un hígado, para los que me están diciendo, bueno, ¿y cómo le dio el hígado? Y si el hígado es uno solo, los que no saben, cuando hay usted puede... donar parte de su hígado y el hígado es el único órgano que se regenera, o sea que vuelve y crece. Entonces le dio la mitad, él se quedó con la mitad y los dos tenían hígado y fue una historia muy bonita, pero la carga de la prueba en este caso, entonces como estamos hablando del cómo, yo tengo que contar mi historia y decir, bueno, fíjate, en este caso que acabo de traer a colación, esta persona no pudo verse con su madre por años que estuvo impedido por razones políticas, que no podía el uno ir a un lugar y el otro venir al otro, y contar todo eso y explicar y decir el esfuerzo y el reencontrarse y la conexión que pudieron reconstruir una relación madre-hijo, hijo a madre, familiar que se había perdido por la distancia, por las cosas de la vida que está fuera del alcance. Y es una situación que ninguna persona puede prever. Entonces, en el cómo, usted tiene que dibujarle al oficial. Alguien me está poniendo una carita fea, pero no sé por qué. Pero bueno, si de pronto el tema no le gustó, está bien. Pero estamos hablando del cómo se hace unas razones humanitarias. Entonces usted tiene que dibujar su historia, tiene que contarla puntualmente y además de eso anexar todas las evidencias propias que comprueban su caso en particular. Entonces, en ese caso en particular, como estoy hablándoles del ejemplo que les acabo de contar, esta persona tuvimos que demostrar cómo se hicieron los exámenes clínicos en donde el hígado era compatible con la madre, el tiempo que duró la madre en una lista de espera para recibir un donante de hígado, cómo se dio ese trasplante, también los recursos médicos que existían en el país de la persona de origen que se quedaba y estaba pidiendo esas razones humanitarias, el bienestar que le daría a un ciudadano canadiense el tener la posibilidad de reconstruir esa historia. Es una historia que para mí fue bastante, me tocó mucho porque uno cree que en la vida real uno no puede llegar a ver ese tipo de separaciones entre una madre y un hijo y se dio y la vida permitió que yo fuera un instrumento en ese momento para ayudarlos a reencontrarse. Entonces, en el cómo hay que dibujar nuestra historia en donde el oficial pueda determinar por qué estamos hablando de una razón excepcional. Y cuando hablamos de excepcional es que es algo que es fuera de lo normal, es algo que está por fuera de lo que está contemplado en la ley y que esa razón le produce un daño irreparable a la persona. Ahora, además de eso, de que tenemos que dibujar, y cuando yo hablo de dibujar es que a través de nuestras palabras el proceso obviamente que debe estar sustentado, al contar no solamente la historia. Saludos a Adolfo que ayer nos estaba sintonizando en el programa de ayer, además de probar lo que estamos diciendo, yo hablo de dibujar porque tenemos que darle ese sentido a la historia de una forma que el oficial pueda cerrar los ojos y pueda ver lo que usted está contando de una forma clara, obviamente sustentado con la parte legal. Y además de eso, tenemos que anexar la parte probatoria o el acervo probatorio
como se llamaría jurídicamente, todo el cúmulo de pruebas o de evidencias que soportan lo que estoy diciendo de esa historia. Entonces, la idea es, buenas tardes Mauro, la idea es que usted pueda presentar esas evidencias de una forma clara. Si sus evidencias no están en inglés o en francés, le tiene usted que presentar esa aplicación, esa evidencia soportada. Las razones humanitarias son casos únicos. Yo soy súper celosa porque como es un caso único y como me los conozco ustedes, entonces tienen su historia. Entonces, no, esta es mi historia y se la cuentan a un amigo y el amigo le pasa al otro amigo la historia y la otra. Y llegará un momento en que de pronto al que se le ocurre fusilar la historia. Son casos únicos, son casos en donde cada familia vive por sí misma una experiencia propia. Recuerdo un cliente que en su momento cuando fue mi cliente tenía 12 años y su mamá venía donde mí a hacer las razones humanitarias hace mucho tiempo. Hoy día es un champion, no puedo decir el nombre de qué ni de qué deporte, pues no tengo la autorización de ellos, pero me acuerdo que cuando se sentaba su mamá conmigo en mi escritorio me decía, pero es que estamos viviendo esto y hacíamos esto y cuadramos aquí. Entonces, todas las circunstancias que estaban alrededor de ese niño en ese momento a los 12 años, 12 o 13 años, no recuerdo, soportaron su proceso de tal forma que pudieron entender por qué ese menor necesitaba tener una opción en la vida como ser humano. Así que es importante que ese cómo implica que usted pueda presentar las evidencias que dibujan esa historia. O sea, si usted me está contando la historia y yo la estoy dibujando en mi mente y yo estoy hablando de que el cliente mío es un menor de edad, lo primero que tengo que hacer es corroborar que mi cliente es un menor de edad. ¿Y a dónde vamos? Vamos a que es un menor de edad, la edad que tiene, el registro civil de nacimiento o el birth certificate, depende del país que haya nacido, cuánto tiene, cómo ha sido su vida, qué pasó, si se tuvo que no separar de los padres, qué tenía. Todo eso hay que ponerlo junto. Además de eso, sustentarnos desde el punto de vista jurídico. Por ejemplo, en el caso de este menor de edad, que los padres, en este caso en particular del menor de edad, que nosotros tenemos que presentar todos los documentos que soportan, en el caso de él, por ejemplo, que estaba practicando una disciplina deportiva y qué estaba haciendo, y además de eso, por qué estaba aquí. Miramos también lo que dice, por ejemplo, a nivel internacional, la Convención de los Derechos del Menor. ¿Qué se debe proteger el menor? ¿Qué es lo que el menor tiene que tener? Todos esos son soportes jurídicos. Obviamente no los voy a aburrir con la parte que es bien puntual, en donde tú sustentas en las razones humanitarias, pero en el cómo es en un conjunto y es un trabajo en equipo, en donde ustedes pueden dibujar su historia, pero a mí me toca entender cómo dibujan esa historia para poderla transmitir al oficial, usando todas las evidencias de hecho que ustedes tienen, sumado a que está soportado legalmente, más las evidencias de hechos, más las evidencias legales. Cuando hablo de evidencias legales son referentes a documentos, por ejemplo, jurisprudencia, en inglés se dice case law, que son los casos o casos anteriores que han hecho, se han convertido en ley porque son jurisprudencia y los podemos tomar de ahí, qué dice y qué lo ampara. En un proceso humanitario es un proceso largo, y cuando hablamos largo quiere decir que está de acuerdo a las personas que están junto con el caso en sí. Entonces, así como el tiempo pasa, por ejemplo, en el caso de mi cliente menor de edad, fue creciendo y cómo se fue desarrollando. El oficial no se puede quedar en un estatus de la vida de la persona, sino que tiene que ir creciendo y mostrando cómo esa persona amerita tener esa parte excepcional, y además de tener esa parte excepcional, cómo se ha convertido en un asset para la sociedad canadiense, y cómo cuando hablo de un asset es que haya sido
un activo, algo positivo, que es lo que le ha entregado a la sociedad, que no va a ser una carga, que la persona no va a presentar un riesgo al país. Entonces, en ese cómo tenemos que tener todo este cúmulo de información soportada y presentarla al oficial y estar, mientras que el proceso esté en proceso de evaluación, el cómo debe ir probando que usted está haciendo su trabajo y cómo esa persona todavía, en el momento que pase, si pasan 18 meses, 24, está todavía soportada a ese caso excepcional. Así que en el día de hoy quería que eso quedara claro. No los he saludado a todos porque Lili está sin computadora, así que me está gritando desde por allá lejos. Carlos Iván, espero que no te vayas tan rápido, espero que tenerte por aquí un tiempo más largo. Mayerlin, escríbame de dónde me están escribiendo. Mayerlin Rodríguez, ¿cómo estás? Y los que no he saludado anteriormente porque les estaba exponiendo el día de hoy, que estábamos hablando del cómo de las razones humanitarias. En el programa anterior estábamos hablando del qué y hoy estamos hablando del cómo. Adolfo Pérez Londoño dice: tiempo de evaluación de estos casos. El tiempo promedio, recuerda que cada caso es independiente, pero un promedio de unas razones humanitarias puede estar entre los 18 y 36 meses dependiendo del caso. Ahora, recuerden que los procesos humanitarios, y yo no sé si tenemos el tiempo hoy, pero en los procesos humanitarios son un proceso que tiene como dos pasos, en donde la primera es la evaluación del daño irreparable y de las circunstancias propias de las razones humanitarias y de compasión, y luego viene la parte estatutaria, que creo lo veremos en la próxima semana. Así que en el cómo, en el día de hoy, creo que hemos terminado el tema, así que me gustaría que Neri Saltarín nos dice: hola Angélica, desde what? No veo. Saskatchewan, wow, qué chévere que nos estén viendo desde por allá. Nuestra última visita a Saskatchewan fue en el 2013, wow, hace rato. Entonces, la idea es que hagamos preguntas sobre el cómo, sobre razones humanitarias, si ustedes la tienen en el día de hoy. No tengo el apoyo de Lili, así que me voy a poner la gafa porque están de lejos y no veo nada, así qué es lo que me están preguntando. Mónica Vargas, por favor díganos de dónde nos están sintonizando y qué preguntas tienen sobre las razones humanitarias como una vía excepcional para obtener la residencia permanente. Tenemos a Rosa Flores de Los Ángeles, California. Guillermo Arturo Melo Cáceres, saludos. Yo creo que mi cliente se va a aburrir de verme todos los días. La idea es que en estos últimos minutos del programa usted nos pueda hacer preguntas sobre el cómo obtener las razones humanitarias. Cuando le sea posible, puede hablar de... Me perdí. Soy de Ciénaga, Magdalena, Colonia. Somos vecinas de nuestras tierras. Bueno, la señora Negrini Saltarín, le puedo comentar que soy orgullosamente hija y nieta de un cienaguero. Mi abuelo fue el único abogado colombiano que trabajó para la United Fruit Company en 1900, yo no sé qué. Así que mi abuelito era cienaguero, abogado en ejercicio. Así que no somos tan vecinas, sino que tengo raíces de ese pueblito que no visito hace muchísimos años. Se me perdieron las preguntas. Voy a pedir ayuda porque las están arriba y no las puedo contestar porque están pasándolas muy rápido. Dice don Guillermo Arturo Melo Cáceres: para nada, espero que siempre nos recuerden desde Colombia. Claro que sí, a todos los recuerdo. A veces se me pueden olvidar cositas, pero si ustedes me cuentan el caso, ahí estaré porque siempre me voy a acordar de eso. Nos están saludando desde Chihuahua, México. Estaremos a finales del mes de septiembre, si Dios así lo permite, en el DF y Puebla. Esta vez estaremos en Puebla. Detalles se los contará Lili más tarde, de pronto a finales de agosto. No los tengo todavía y sé que estaremos a finales de octubre, principios de noviembre en Colombia. Y se acabarán mis giras porque tengo que estar aquí desde mi escritorio trabajando para ustedes.
Bueno, chicos, hoy creo que hemos llegado al final. Si no tengo preguntas, Lilian. Ok, dicen que no tenemos preguntas, así. César Duberti, ¿qué dice? Iván Darío, saludos desde Honduras. Es un tema interesante, Lili. Yo creo que lo podemos poner como el próximo, hablar de la rehabilitación o rehabilitation como un proceso a aquellas personas que quieran entrar a un proceso y que sean inadmisibles porque tienen criminalidad. Tenemos que, ese tema es un poco más pesado porque tenemos que hablar qué es y educarlos un poquito más. En el día de hoy me quiero concentrar en las razones humanitarias, porque las razones humanitarias es una excelente herramienta siempre y cuando usted tenga el mérito, siempre y cuando usted pueda hacer un proceso correcto en donde ese proceso lo lleve directamente a obtener la residencia permanente de una forma excepcional. Un cliente me preguntó, está en Venezuela, fue por correo, que si ellos con su situación que están en Venezuela, que no tienen comida, que no sé qué, eso sería una razón humanitaria. Yo le dije que no. Ok, está Lili trayendo un tema a colación que es bastante importante. Fabián hizo una pregunta, pero se me fue, para que me la guardes. Y dice, si es una persona en Venezuela y dice que la situación que está viviendo Venezuela en este momento, en la escasez de alimentos, la escasez de medicinas, que si esa escasez generalizada implica un caso humanitario. Las razones humanitarias como el asilo político dependen de las circunstancias únicas de la persona. O sea, si es algo generalizado, obviamente que sentimos, y yo como ser humano realmente siento mucho dolor que las personas en Venezuela o los hermanos venezolanos estén sufriendo todo lo que están sufriendo porque están todo el día ocupados pendientes de cómo vamos a conseguir el sustento diario y mucho más las medicinas. Pero tiene que ser, esas razones humanitarias, cuando hablábamos en el que la semana pasada, tiene que ser una razón inherente propia de la persona. ¿Okay? No podemos hablar de algo generalizado. Obviamente que la parte generalizada soporta algo, las condiciones del país de origen va a soportar de una u otra forma que la persona les sea más dura la situación que está viviendo. Pero cuando hablamos de circunstancias, esas circunstancias tienen que ser individuales y únicas a la persona del aplicante. ¿Me recuerdas que estaba preguntando el señor anterior? ¿Qué tiempo toma obtener el PR después de que ha recibido respuesta a las razones humanitarias? Si la persona, la pregunta es que qué tiempo se demora obtener la residencia permanente después de haber obtenido la respuesta. Recuerden que las razones humanitarias tienen dos pasos. Cuando tienen la approval in principle, que creo que eso es lo que vamos a ver la semana entrante, después viene una parte que se llama la parte estatutaria, donde se tiene que probar que no tiene inadmisibilidades por razón de criminalidad o salud. Ese paso puede tomar de 12 a 24 meses dependiendo de su país de origen y sus circunstancias personales. Así que no hay, por eso le digo que es un proceso que puede tomar de los 18 hasta los 36 meses. ¿Ok? No siendo otra cosa por el día de hoy, creo que si nadie tiene nada que preguntarme el cómo sustento yo esas razones humanitarias, en el día de hoy hemos hablado exactamente de que las razones humanitarias implican que usted tiene que dibujar a través de las palabras las circunstancias excepcionales que usted está viviendo, incluyendo ese daño irreparable e inmerecido que usted está sufriendo. Y que además de eso tiene usted la obligación de soportar y poner todas las evidencias que corroboren que esa situación que usted está alegando que está viviendo es verdadera y que pueda darle ese soporte para comprobar que usted está viviendo esas circunstancias únicas. Saludos a Eric Ramírez, que nos está hablando desde California. Bueno, amigos, yo soy Angélica González Blanco y hoy estamos hablando desde mi escritorio sobre razones humanitarias.
el cómo lo debo hacer. Si usted acaba de encontrarnos, puede revisar el programa de la semana pasada que está en nuestro canal de YouTube. Y lo pueden encontrar como Razones Humanitarias número 1 y número 2. No sé, hay que preguntarle a Lili si lo están subiendo como una serie o está independiente. No, queda como por fecha. Es- Están por fechas, de pronto no sé si lo podemos poner No se puede, creo que no se puede organizar. que si nos vamos a ver si los podemos organizar, pero está el de la semana pasada exactamente hace 8 días. Así que la semana entrante hablaremos de cómo ya hablamos el qué, el cómo, y vamos a hablar del cuándo hay que aplicar, cuánto se demora, cuándo te contesta para terminar esta serie. Nos están recordando por aquí que les contemos si usted está aquí en Toronto y usted tiene o está en Toronto o en el GTA cerca de Toronto y usted tiene un caso migratorio que consultar, les recordamos que nuestros primeros 30 minutos son cortesías de la firma y que si así usted lo desea, contáctenos al 647-494-7801. 647-494-7801. También nos puedes inscribir al info@angelicagonzalezblanco.com. info@angelicagonzalezblanco.com. Bueno, no haciendo más por hoy, nos puedes conseguir en nuestra fanpage en Facebook. Les recuerdo que no podemos seguir aceptando amigos en Facebook porque mi profile está listo, tiene 5,000 amigos y no me dejan un amigo más, pero a través de la página pueden seguirnos y podemos tener muchos más seguidores. Tenemos 4,000 en la página, no, tenemos 4,000 likes, pero no sé cuántos seguidores tenemos. Y así puedes seguirnos. Así que nos vemos la próxima semana con el cuándo y creo que terminamos esta serie de razones humanitarias. Dice, las consultas por correo son cobradas. No, yo no recibo consultas por correos, todas tienen que ser o por teleconferencia o en vivo. Por teleconferencia no puedo ofrecer, porque son en cortas, no puedo ofrecer cortesías. A no ser que sean cosas muy cortitas que podamos hacer directamente en el teléfono. Nos vemos la semana entrante. No sé qué Blanca Morales me preguntó, que me está poniendo un signo de interrogación y no sé qué hacer. Lili, que cuando dice César de Virgin, que cuando podemos saber del tema de rehabilitación. Eso no es mi problema, tienen que preguntarle a ella. Cuando ella decida que hagamos la rehabilitación, podemos preparar la serie. Vamos a terminar con las razones humanitarias y así terminamos. Me he despedido como 5 veces, nos vemos la próxima semana. Así que si tienen preguntas, déjenla ahí en los comentarios o si no, escríbanos a info@angelicagonzalezblanco.com. Nos vemos. Bye.